Buenos días, mis amigos y hermanos. Mi nombre es Warren Hoyt y he sido misionero y predicador y maestro de la Biblia por muchos años. En las últimas sesiones aquí he estado enseñando acerca de la educación, la importancia de la educación cristiana. En esta sesión de hoy, en este video de hoy, quisiera hacer algo un poco diferente. Recibí un papel escrito por una persona que admiro mucho, el hermano Vishal Mangalwadi, quien es un filósofo cristiano y reformador social, el autor de 25 libros y es un pionero del movimiento mundial, la tercera revolución educativa. Y lo he mencionado en otros videos antes. Pero recibí un papel que me dio permiso para traducir y es un papel que él presentó delante de un grupo en la Universidad de Oxford de Londres, en el Reino Unido, en octubre de este mismo año. ¿Y por qué está escrito tan bien, tan bueno? Yo quisiera leerles todo o por lo menos partes de su presentación, porque creo que él es capaz de decir las cosas en mejor forma que yo. Y yo quisiera introducirles, presentarles al hermano Vishal Mangalwadi. Tal vez, si Dios quiere, él llegará aquí a Florida un día y lo pueden conocer personalmente. Pero él ha hablado en muchas partes de Latinoamérica y pues quisiera compartir estas ideas sabias de parte de él con latinos aquí en Florida y en otras partes. Así que el libro, el artículo se llama Recuperando Optimismo y Responsabilidad. Y fue presentado a un grupo que se llama ARC, que en sus siglas en inglés significa Alliance for Responsible Citizenship, o la Alianza para una Ciudadanía Responsable. Así que les voy a leer todo el artículo y voy a ponerlo en la pantalla y espero que disfruten y que reciban la idea y bendición de parte de este papel. Entonces aquí vemos el título: Recuperar el optimismo y la responsabilidad. Y empieza con el subtítulo Pesimismo postmoderno. El premio laureado Nobel Rudyard Kipling de 1865 a 1936, masón, expresó el estado de ánimo británico de su época cuando animó a Estados Unidos a colonizar las Filipinas. Era la carga del hombre blanco, decía, civilizar a sus cautivos, pueblos hoscos, mitad demonio y mitad niño, 1899. 2 años antes, Kipling, nacido en la India y el autor de El libro de la selva, ya había confesado la vacuidad de la misión del hombre blanco. La sustitución de los fundamentos teológicos de las misiones por apuntalamientos raciales había socavado la nobleza de la responsabilidad. Se lamentaba Kipling, y esto era un poema que escribió que suena mejor en inglés, pero de todos modos aquí está traducido. Lejos llamadas, nuestras armadas se derriten, en dunas y promontorios se hunde el fuego. Toda nuestra pompa de ayer es uno con Nínive y Tiro. Juez de las naciones, perdónanos todavía, no sea que olvidemos, no sea que olvidemos. Se llama Receso, fue escrito en 1897. Desde entonces el cubo de la basura de la historia se ha ido tragando la misión basada en la raza igual que acabó con los poderosos colonizadores Nínive, Tiro, Babilonia, Persia, Grecia, Roma y España. Gran Bretaña, desesperada,
obligado a aceptar a un hindú moreno como su mesías temporal. Un musulmán moreno está luchando para gestionar el caos de Londres. El 5 de julio de 2023, The Guardian, un periódico allí, publicó su investigación de que, porque ya no son responsables, los británicos se mantienen felices divorciándose de las fortunas del mundo en general. Gran Bretaña tiene un creciente cuerpo de pesimistas que creen que el futuro ya no será mejor que el pasado. ¿Le va mejor a Estados Unidos? El Pew Research Center publicó su aleccionadora conclusión el 16 de septiembre de 2023. Los estadounidenses son más pesimistas que optimistas sobre la institución del matrimonio y la familia. Un pueblo que no puede salvar su matrimonio no puede salvar a sus hijos, las iglesias, la nación o el medio ambiente. Las naciones no occidentales firman a grandes resoluciones para salvar el planeta, pero todo el mundo sabe que están simplemente participando en una hipocresía elitista. En busca de la iluminación mística, Siddhartha Gautama, que se convirtió en Buda, abandonó a su mujer y a su hijo. Se entregó al sexo tántrico, así como en el asceticismo extremo. El asceticismo extremo. Un momento aquí. Cuando ambos fracasaron, comenzó a abogar por el vía media. Renunciar al matrimonio ha seguido siendo un requisito para los buscadores de la iluminación, ya sean budistas o hinduistas, porque el mandamiento de amar a vuestras esposas es difícil. Es mucho más fácil amar a la mujer de tu prójimo, porque ella no te pide que cambies los pañales de su bebé. Por eso, amar a la propia familia tiene que ser algo más que un valor privado. Si amar a la familia no es una obligación, ¿quién tiene derecho a exigirme que sacrifique mi propio interés para amar a mi familia? Amar al prójimo es más difícil si es tu competidor y si su raza, casta, religión, lengua y cultura difieren de las tuyas. Ser un ciudadano responsable va más allá de amar al prójimo, porque la Biblia dice, ama a tus enemigos, personales, raciales, ideológicos, económicos, políticos o religiosos. Y si tienes buenas razones para odiar a tu enemigo, ¿sigues teniendo obligación moral de velar porque reciba un trato justo ante la ley, los tribunales, la policía, la prensa, el mercado, el gobierno e incluso en una guerra? Ser un ciudadano responsable significa convertirse en el guardián de tu enemigo. Mohandas Gandhi, abogado en Sudáfrica, se convirtió en Mahatma, que quiere decir un alma grande, cuando aprendió que responsabilizarse de los oprimidos era una obligación moral. En su caso, un valor anticultural. En 1904, durante un viaje nocturno en tren, Gandhi leyó la obra de exposición de Juan Ruskin de Mateo 25, 34 al 46, y en ese pasaje Jesús dijo que daríamos cuentas por ser irresponsables con los enfermos, los hambrientos, los oprimidos, los sin techo, los marginados, los injustamente encarcelados y maltratados. Ser un buen vecino significa ser un buen samaritano. Servir a los odiados por su cultura o por tu cultura religiosa. Gandhi tradujo y parafraseó el libro de Ruskin, Unto this Last, al Gujarati. Lo retituló Sarvodaya, elevación de todos. Gandhi regresó a la India para desafiar al Raj británico.
pero el mensaje de Cristo le obligó a desafiar también a su propia cultura religiosa hindú. Durante 3000 años, esa cultura había aplastado a más del 85% de las castas inferiores. Devotos hindúes asesinaron a Mahatma Gandhi por exigir que la India debía ser justa con Pakistán, que es musulmán. Después de él, el propio partido de Gandhi desbarató la misión de aniquilación de las castas. Afortunadamente, las buenas semillas han seguido creciendo en un suelo cubierto de espinas y cardos. La misión de elevar a los oprimidos está volviendo a la política, aunque principalmente como un mantra para conseguir votos. Ningún político ha presentado una estrategia práctica para hacer avanzar a las castas atrasadas de la India. Ese es el trasfondo de la siguiente propuesta, aunque pueda justificarse desde África, Latinoamérica y otros países de Asia. Discutiré los supuestos en los que se basa esta propuesta y responderé a algunas preguntas tras presentar la estrategia en sí. Entonces, el subtítulo, una propuesta factible. Imagínense, los estudiantes se matriculan en una universidad o escuela acreditada, pero asisten a clases en sus casas, centros comunitarios o iglesias. Todos los días, miles de maestros, profesores y expertos se acercan a los estudiantes en línea. Los estudiantes más pobres pueden aprender de los mejores profesores del mundo. Cada lección es por expertos en pedagogía en línea y videógrafos competentes. Las escuelas y universidades examinan y califican a los estudiantes. Imagínense también, mientras expertos en la materia imparten instrucciones a los estudiantes, los padres o pastores académicos guían o asesoran a los estudiantes como hacen los padres que educan en casa. Los estudiantes ricos o pobres reciben clases en línea gratuitas. Los estudiantes universitarios ahorran un 75% o más en la matrícula porque en línea un profesor puede instruir a millones de estudiantes. Las escuelas y universidades ya no necesitan construir y mantener aulas. Pequeños grupos de estudiantes se reúnen para las clases, estudios, proyectos y debates en línea en instalaciones existentes como iglesias locales, bajo la supervisión moral de los ancianos de la comunidad. A nivel universitario, las universidades impartirán aquellas asignaturas que requieren laboratorios especializados para prácticas o clases particulares. Sin embargo, su función principal será investigar, debatir, mejorar los planes de estudio, examinar y calificar a los estudiantes. Vivir en casa permitirá a los estudiantes contribuir a la economía de su familia y a sus comunidades. Los que no pueden vivir con sus padres se alojarán con ancianos formados para enseñar habilidades para la vida, personales, relacionales y profesionales. Este sistema educativo se llama Palikudam en Malayalam, un idioma de la India. Palikudam. Por eso Kerala es el estado más culto de la India continental. Literalmente la palabra significa el edificio junto a la iglesia. Entonces mi propuesta es, letra A, enriquecer la tradición de Palikudam con la tecnología disponible para llevar a los mejores profesores y bibliotecas al aula más pequeña. Letra B, añadir cursos universitarios y educación no formal. Letra C, formar a padres y sacerdotes para que se conviertan en pastores académicos, utilizando pedagogía en línea y centros de aprendizaje en pequeños grupos.
Letra D. Organizar a padres, estudiantes y pastores académicos en cooperativas educativas para apoyar y supervisar esta revolución educativa, incluyendo sus retos financieros. Palicudam, es decir, el edificio junto a la iglesia o en la iglesia como centro de educación, llegó a Kerala desde Europa, donde las iglesias locales dirigían escuelas parroquiales, a menudo de una sola aula. Ese modelo permitía a la comunidad mantener la supervisión moral de la educación. Los protestantes y los jesuitas habían tomado prestado ese modelo del antiguo Israel, donde la sinagoga educaba a los jóvenes. Durante los días de semana, cuando los padres iban a trabajar, los estudiantes judíos iban a la sinagoga a estudiar. Su maestro era el sacerdote local, formado en el templo de Jerusalén. Eso hizo del templo el centro intelectual de la nación. Y es por eso que el supuesto hijo de 12 años de un carpintero llamado José llevó sus preguntas a los eruditos en el templo. Las escuelas madrasa en el Islam y gurukuls hindúes habían desarrollado algunas similitudes con este tipo de educación. La Iglesia romana mejoró el modelo judío convirtiendo sus escuelas catedrales, como la de Notre Dame en París, en universidades. El movimiento protestante exigía que todos los párrocos fueran responsables de ayudar a las familias analfabetas a educar a sus hijos. Fue así que el movimiento misionero occidental llevó la educación al mundo no occidental. Por supuesto, los padres y tutores son responsables de garantizar que sus hijos reciban la mejor alimentación, atención médica y educación disponibles. Cuando no son capaces de diagnosticar o dar el mejor tratamiento a un niño enfermo, dependen de los expertos disponibles. Del mismo modo, si los padres no saben o no pueden educar a sus hijos, tienen que pedir ayuda a expertos. Los padres siguen siendo responsables aunque deleguen la autoridad médica o educativa en expertos. Un pastor académico, PA, formado para orientar a los alumnos en un contexto relacional, debería estar a disposición de cada estudiante, padre o tutor. Este papel pastoral hace que un PA sea algo más que un profesor. Se convierte en un pastor que conoce y ame a sus ovejas y a la familia de cada alumno. En esta educación híbrida centrada en el alumno, el PA se asegura de que su cohorte de alumnos estudie y comprenda una lección. Cuando a un alumno le cuesta comprender una lección, el PA organiza tutorías presenciales o seminarios en línea para ayudar a ese estudiante. El tutor puede ser un compañero o un experto. Esta educación que forja el carácter y el liderazgo requerirá que los alumnos amen y sirvan a los demás. Los estudiantes dedicarán al menos 6 horas de cada semana al servicio de los demás, personas con necesidades específicas, familias y grupos. Se ayudará a los alumnos mayores a investigar las necesidades específicas de su comunidad con el fin de desarrollar proyectos prácticos para resolver esos problemas. El PA se asegurará de que los alumnos vayan a laboratorios científicos, universidades y otras instituciones para aprender lo que no puede enseñarse en línea o en una escuela. El PA organizará prácticas para que los alumnos adquieran experiencia práctica de diferentes profesiones.
Todos los padres, pastores o profesores que asesoren a alumnos recibirán ayuda para aprender pedagogía en línea, el arte del entrenador y el papel pastoral en la formación del carácter. El programa permitirá a los PA obtener diplomas y ser acreditados en teoría y práctica de la educación, que integra la comunidad, liderazgo, tecnología y veritas y virtud, o sea, verdad y carácter. En el momento de escribir estas líneas, se está diseñando una aldea de la sabiduría virtual en un metaverso que servirá como centro de esta revolución educativa. Esta aldea virtual se está construyendo a orillas del río de la vida virtual. Arroyos o pequeños riachuelos fluyen del río para crear islas edénicas. En una orilla del río hay instituciones académicas, primaria, secundaria, una universidad y escuelas especializadas. Un niño se matricularía en la escuela primaria, mientras que el padre o el PA que educa a este niño se matricularía en la universidad para aprender a enseñar y orientar a ese niño. Repito, a nivel escolar, la matrícula de los alumnos sería gratuita. Los padres o los pastores académicos que obtuvieran un título acreditativo en educación pagarían una pequeña cuota para cubrir la operación completa. Por ejemplo, si tuviéramos 1 millón de padres o pastores académicos que educan en casa en los Estados Unidos, pagando $1,000 al año para obtener una licenciatura o una maestría, ellos contribuirían con $1,000 millones al año a cambiar el futuro de la educación. Ayudarían a rescatar la educación de profesores eruditos que no saben o al menos no pueden definir masculino o femenino, y por tanto se han hecho incapaces de entender el sexo, el amor y el matrimonio, la familia y el divorcio. En la otra orilla del río de la vida hay islas con virtuales instituciones para estudiar cosmología, ciencias de la tierra, ciencias de la vida, museos de civilizaciones, salones de la fama para pensadores influyentes, escritores, innovadores, científicos, artistas, músicos, estadistas, etc. Una isla está dedicada a idiomas y diccionarios, otra al periodismo y la historia, otra a una biblioteca y otra a lo que se llama Collegepedia, es como Wikipedia, pero en línea, hecho por cristianos, en vez de lo que tenemos ahora con Wikipedia. Se llama Collegepedia o se llama, usan otro nombre, pero la idea es esto, Wikipedia, pero de nuevo, hecho de nuevo por cristianos. Se está creando una red mundial de académicos y profesores para crear este Collegepedia y utilizarla para crear programas académicos. La Collegepedia estará disponible en todo el mundo. La aldea de la sabiduría se asociaría con universidades e instituciones acreditadas para ofrecer diplomas, títulos y certificados y además comunidades de investigación en diversos ámbitos del conocimiento, el servicio y el liderazgo, como el ámbito empresarial, médico, agrícola, jurídico, literario, artístico, mediático, de asesoramiento civil y de gobierno, etcétera, etcétera. Las cooperativas educativas de base y la microfinanciación de recursos para que se conviertan en centros de educación híbrida y de excelencia, utilizando la mejor tecnología disponible, planes de estudio y formación profesional. Por ahora, este movimiento se denomina la Tercera Revolución Educativa, TRE, en inglés, en español, o TRER, sus siglas en inglés.
por un libro escrito por 30 de nosotros. Y se ve ahí el sitio web de Tercera Revolución Educativa. Además de movilizar a académicos y para crear un ecosistema de conocimiento basado en la virtud y la verdad y la virtud, también está movilizando a las iglesias y comunidades locales para llenar la tierra con conocimientos sanos generados y reunidos en la aldea de la sabiduría. La tercera revolución educativa es una revolución porque pretende recuperar la educación del Estado y de las ideologías destructivas y convertirla en la búsqueda de la sabiduría bajo la autoridad de los padres y de los líderes comunitarios en los que confían. ¿No se opondrán a esta revolución los gobiernos, los sindicatos de profesores ideológicos, medios de comunicación y poderosos intereses creados? Sí se opondrán. ¿Puede cambiarse el statu quo dado que la Iglesia Europea cedió el Ministerio de la Educación al Estado hace 2 siglos y la Iglesia norteamericana siguió la locura europea hace 1 siglo? Sí, la revolución no será pan comido, porque la Iglesia occidental ha acumulado historias teológicas para justificar la irresponsabilidad, el pesimismo y la resignación. El sol se está poniendo en Occidente, porque su teología se ha rendido al pesimismo secular y al fatalismo pagano. Demasiados pastores piensan que el futuro está predeterminado a ir de mal en peor. ¿Puede el futuro ser mejor? La iluminación mística del sur de Asia comenzó con la pesimista noble verdad de Buda: la vida es sufrimiento. Por lo tanto, la única manera de acabar con el sufrimiento es escapar de la vida hacia el nirvana. Al menos uno de los padres de la ilustración racionalista de Europa, Thomas Hobbes, estuvo de acuerdo con la observación de Buda. La vida, Hobbes señaló, es desagradable, brutal y corta. Las historias, epopeyas y tragedias griegas explicaban la miseria evidente, imaginando que el cosmos puede estar gobernado por deidades caprichosas, como el destino, la fortuna y las constelaciones. La bondad de un individuo puede parecer heroica, pero no contribuye en nada a los resultados finales. El boletín de notas de la vida no está determinada por el mérito o el esfuerzo de un individuo, sino por un capricho destino. Al destino no le importa si sirves u oprimes a tu prójimo. El trágico final de una persona por enfermedad, hambre, desastres naturales, el crimen o la guerra no se podía permitir a los narradores griegos postular la posibilidad de que el universo sea gobernado por un juez soberano que podría recompensar al inquebrantable compromiso de Job con la justicia. Los narradores clásicos no carecían de imaginación, pero para su visión del mundo era contraintuitivo conjurar una saga como El Señor de los Anillos. Su final feliz se basa en la posibilidad de que el cosmos esté gobernado por un soberano que castiga la búsqueda nietzscheana de la voluntad de poder, mientras vigilaba y guardaba a los pequeños hobbits que arriesgan su vida para salvar a otros. Los contadores de historias de Hollywood no han encontrado motivos creíbles para creer que el bien y el mal son algo más que percepciones privadas. Algunos de ellos sospechan que el bien y el mal fluyen de la misma fuerza con mayúscula. Meditar sobre ella permite convertirse en un Jedi o en un Sith, si saben lo de la película de Señor de los Anillos. Sócrates no fue el único sabio que pagó con su vida para aprender la amarga lección de que la sabiduría y la virtud no garantizan finales felices.
Los magos y hechiceros asiáticos ya sabían lo que Hollywood está aprendiendo ahora. Es un multiverso gobernado por distintas deidades. La fuerza o el destino. Lo inteligente es temer, apaciguar, adular y servir al lado oscuro. Inclinarse ante el diablo produce mejores resultados que un compromiso inquebrantable con los principios, la conciencia y el carácter. Las reformas que cambiaron la historia no pudieron comenzar en Asia porque tomar la cruz para enfrentarse al mal es un camino hacia la derrota, a menos que la resurrección esté asegurada. La Europa fatalista se convirtió en el motor del progreso mundial porque se abrió a la idea de Europa, a una idea no europea, de que el futuro no tenía por qué degenerar de la edad de oro en una edad oscura, que los esclavos pueden ser liberados y conducidos a tierras que manan leche y miel. Ese optimismo hizo posible que los misioneros occidentales sacrificaran sus propios intereses y asumieran responsabilidad por los analfabetos, los pobres, los enfermos y los huérfanos y viudas aplastados. Aquí en Inglaterra, la edad moderna amaneció gracias a reformadores como William Tyndale, Hugh Latimer, Nicholas Ridley y Thomas Cranmer, que dejaron de buscar el patrocinio del Estado y de la Iglesia. Aceptaron ser quemados vivos por la verdad porque no se consideraban los salvadores. Conocían su propia depravación, pero también conocían el verdadero significado de la dignidad humana como lo articuló Pico della Mirandola en 1486. Los sabios asiáticos pensaban que el hombre entra en las aguas y no causa ondas. El hombre no puede cambiar el orden dado. Por dignidad humana, Mirándola entendía que el hombre no es un engranaje de una máquina cósmica. Entra en las aguas y crea ondas que nunca cesan. El hombre hace la historia. Es diferente de todas las demás criaturas porque solo él ha sido creado a imagen de Dios. Puede trascender su social y físico, para bien o para mal. Puede convertir desiertos en jardines y acabar con males tan arraigados como la esclavitud y la intocabilidad. Mirándola, aprendió que el hombre es tan valioso que cuando se vendió como esclavo, no de Egipto y del faraón, sino del pecado y de Satanás, Dios mismo vino a esta tierra para librar. Redimió a los esclavos para devolverlos en filiación, su filiación. La filiación significa realeza. Si tu padre es el rey. El descubrimiento europeo de la doctrina bíblica de la dignidad humana demolió el fatalismo, ya que significaba que el hombre tenía el potencial para llegar a ser más grande que los ángeles. Aquellos que creían que las reformas eran posibles se enfrentaron a la oscuridad de Europa porque entendieron al libertador incluso mejor que Moisés. Sabían que él había derrotado no solo a la esclavitud, sino a la propia muerte. Les dio la seguridad de que aplastaría la cabeza de la serpiente bajo sus pies. Se dieron cuenta de que el bien triunfará sobre el mal porque el cosmos está gobernado por un soberano bueno. El Todopoderoso es como un padre que conoce y perdona la fragilidad de sus hijos. Su espíritu capacita a sus hijos para tomar su cruz y hacer su voluntad en la tierra, a ser buenos samaritanos, a amar al prójimo como a sí mismo, o a su propio costo, perdón. Esta visión del mundo hizo que los reformadores europeos y los misioneros que los siguieron se convirtieran en pequeños hobbits. Se resistieron a potestades y principados porque creían que los mansos heredarán la tierra, pero los seguidores del anillo del poder serían arrojados al lago de fuego.
La visión bíblica de la curación o sanidad de las naciones de Apocalipsis 22:2 hizo posible pensar que la vida no tenía por qué ser sufrimiento. Eso hizo que los reformadores soportaran el sufrimiento. La revelación divina les enseñó que la vida no estaba destinada a ser sufrimiento. El hombre fue creado para vivir en el jardín, Edén, la felicidad. Si el pecado lo había enviado a los barrios bajos, a la pobreza crónica, pero el Salvador vino a salvarnos del pecado y, por lo tanto, de los barrios bajos también. Entonces leí mal. Sí, dice, el pecado lo había enviado a los barrios bajos, los slums, a la pobreza crónica, pero el Salvador vino a salvarnos del pecado y, por lo tanto, de los barrios bajos también. La depravación humana significa que la salvación requiere arrepentimiento. Arrepentirse es asumir la responsabilidad moral por las ideas falsas y las elecciones equivocadas. Por lo tanto, el arrepentimiento es el principio del autogobierno, el fundamento de la libertad. El autogobierno hace posible la libertad porque es lo contrario del egocentrismo. Cuando la gente hace lo que parece estar en su interés, hay que imponer un control externo. Por eso Moisés pidió a los esclavos liberados que leyeran los absolutos morales de Dios, que los escribieran en todas partes, meditar sobre ellos día y noche para que sean interiorizados, escritos en el corazón de cada uno. Cuando la moral compartida se interioriza en nuestra conciencia, el autogobierno se convierte en la norma. El autogobierno es noble porque entroniza al Salvador y su palabra en lugar del yo egoísta, propenso al egoísmo y al pecado. La realeza de Dios suprime el señorío del hombre dentro de nuestros corazones, así como los poderes externos y autoritarios. Contrariamente a la imaginación de Kipling, los exploradores, mercaderes y mercenarios europeos no navegaron a América, África o Asia para civilizar a los bárbaros. Navegaban para obtener beneficios y poder. 300 años después de Colón, un zapatero inglés, William Carey, llegó a Bengala para comprometer a mi pueblo con ideas, principios y valores reformadores. Choque de ideas, no choque de culturas reformadoras. Los que siguieron a Carey para asumir responsabilidad por sus vecinos fueron llamados misioneros porque salieron a servir a Dios, no a las riquezas. La misión de Carey se convirtió en el padre del Asia meridional moderna. Su perspectiva fue informada por la transformación histórica de Europa, de la tiranía en libertad, de la pobreza en el progreso. Millones siguieron o apoyaron la llamada de Carey a la misión, contrarrestar la corrupción de las compañías, así como la corrupción de las víctimas colonizadas. Estos buenos samaritanos amaban a su prójimo porque se convirtieron en hijos de un Dios que ama al mundo. Esta obligación misionera no formaba parte de la cultura tradicional europea. Los partidarios de William Carey le advirtieron que la gente a la que quería servir lo mataría. Los críticos tenían razón. El intento de cambiar Europa ya era arriesgado. Servir a regiones sin ley y despóticas del mundo era suicida. Sin embargo, la visión del mundo de Carey interpretó la legítima precaución de sus críticos como una razón de peso para asumir la responsabilidad de servir a Dios y a sus hijos perdidos. La Compañía Británica de las Indias Orientales había estado administrando Bengala en nombre del Imperio Mogol desde 1765, pero no tenía ningún interés en educar a Bengala. Lejos de luchar contra la corrupción, los oficiales de la compañía se aprovecharon plenamente de la corrupción del carácter indio.
Un pueblo que creía que hay que apaciguar a los dioses estaba muy dispuesto a sobornar a los gobernantes británicos. El historiador Lord Macaulay escribió que en la primera fase de gobierno de Bengala, la Compañía Británica de las Indias Orientales era una banda de ladrones públicos. Su gobierno era la regla de un genio maligno. El optimismo de Carey de que la corrupción de la compañía puede ser erradicada y los bengalíes pueden ser mejores no provenía de su cultura, sino de su experiencia de que Dios salva a los pecadores arrepentidos. En su histórico manifiesto The Inquiry, Carey respondió a sus críticos: el estado incivilizado de los paganos, en lugar de oponerse a que se les predique la buena nueva, debería constituir un argumento a favor de ella. ¿Podemos nosotros como hombres o como cristianos oír que una gran parte de nuestros semejantes cuyas almas son tan inmortales como las nuestras y tan capaces de como nosotros están envueltos en la ignorancia y la barbarie? ¿Podemos oír que están sin evangelio, sin gobierno, sin leyes y sin artes y ciencias y no esforzarnos para introducir entre ellos los sentimientos de los hombres y de los cristianos? ¿No sería la difusión del evangelio el medio más eficaz para su civilización? ¿No los haría eso miembros útiles de la sociedad? Qué interesante. ¿Qué hizo William Carey para lanzar a la India en una trayectoria de progreso moderno? La respuesta corta es que inyectó la Biblia en el alma del sur de Asia, en nuestras lenguas, literatura, educación, cultura, agricultura, derecho, servicios de sociedad civil y gobernanza. Afortunadamente, en su época, casi todo el mundo sabía que la Biblia y no el humanismo secularizado había reformado Europa. La Biblia describe la depravación humana con palabras explícitas. El faraón había ordenado a las parteras asesinar a los recién nacidos como Moisés. Él escapó y eso fue milagroso. Sin embargo, como adulto, temía al gobernante dictatorial y huyó para salvar su vida. 40 años después, un encuentro con Dios le cambió. Moisés aceptó la responsabilidad de volver al faraón, enfrentarse al mal y rescatar a los esclavos. Escuchar historias heroicas no cambió a Moisés. Fue transformado por la revelación de Dios. En la zarza ardiente, Moisés se dio cuenta de que el Dios no solo existía, sino que se preocupaba por los esclavos lo suficiente como para hacer de ellos una gran nación. Por eso Moisés no enseñó una huida mística y celestial a los esclavos. La Biblia se convirtió en el fundamento del optimismo europeo porque sus finales de libro son jardines florecientes con vida abundante. Al principio, en el Edén, en Génesis 1 y 2, y en Jerusalén celestial, al final en Apocalipsis 21 y 22. El optimismo de la Biblia se basa en la revelación de que la realidad observable es solo una fracción del universo. El cosmos tiene un trono, aunque las nubes nos dificulten ver el sol. En ese trono está sentado un soberano que es bueno. Gobierna Dios, no el faraón. Dios es digno de confianza, no caprichoso ni antojadizo. El bien triunfará sobre el mal, porque Dios es el principio y el fin. El conocimiento de que está allí e interviene en la historia genera optimismo. Eso permitió a sus hijos convertirse en administradores de su creación. Y es por eso que William Carey, un misionero bautista y traductor de la Biblia, llevó la agricultura moderna, la horticultura y la silvicultura a la India. Su principal misión era convertir nuestros dialectos orales en lenguas literarias porque
Al igual que San Agustín, creía que la mente era el don supremo de Dios a la humanidad. La mente cabalga sobre el lenguaje, que es un reflejo del logos divino. Una cultura solo puede llegar tan alto como lo haga su lengua. Por eso Carey y sus colegas decidieron fundar una universidad bengalí. Rechazaron los llamamientos a utilizar el inglés como lengua vehicular de la educación universitaria porque habían observado que un escaso conocimiento del inglés tendía a poner fin al aprendizaje. En cuanto un estudiante empezaba a leer y a hablar un poco de inglés, su familia le pedía que trabajara a tiempo completo en la Compañía de las Indias Orientales. Ganar dinero está bien, pero ¿cómo puede progresar una nación si los ciudadanos no desarrollan sus mentes? El anticolonialismo se ha puesto tan de moda que la gente culta ha olvidado el papel que desempeñó la Biblia en el cultivo del carácter de los funcionarios británicos y, por tanto, en la erradicación de la corrupción de los británicos. 3 días a la semana, Carey enseñaba a los funcionarios en el Fort William College en Calcuta. Estos muchachos ingleses necesitaban aprender los idiomas de la gente a las que iban a servir. Ninguno de esos idiomas tenía literatura, tampoco libros de texto sobre administración pública. Para satisfacer esa necesidad, el colegio reunió a expertos para ayudar a William Carey a traducir la Biblia a lenguas vernáculas indias. Esas Biblias enseñaron a los jóvenes lenguas nativas y el autogobierno interno. También enseñaron a los funcionarios británicos cómo gobernar a sus súbditos con justicia y equidad. La Biblia se convirtió en la fuerza que erradicó la corrupción crónica del gobierno británico. El gurú de la gestión, Peter Drucker, señala que los jóvenes funcionarios así formados hicieron posible que Gran Bretaña gobernara la India durante casi 2 siglos. Vale la pena citar extensamente a Drucker. Drucker dijo, políticamente la historia del dominio británico de la India es una historia de confusión, indecisión, falta de dirección y en última instancia fracaso. Lo que mantuvo a los británicos en control y el poder durante 200 años fue en parte la debilidad y la desunión de la India, pero por encima de todo, los británicos se mantuvieron en el poder debido a un logro administrativo supremo, el servicio civil indio. En su periodo de mayor esplendor, la segunda mitad del siglo XIX, contaba con más de 1,000 hombres. La mayoría eran muy jóvenes, meros muchachos, porque la esperanza de vida era brutalmente corta para el hombre blanco en el clima hostil de la India, en el que la malaria y la disentería eran endémicas y el cólera era un visitante anual. La mayoría de estos jóvenes de raza extranjera que administraban el enorme subcontinente estaban estacionados en total aislamiento en pequeñas aldeas o polvorientos cruces de caminos en los que no veían durante meses a nadie que hablara su idioma y compartiera sus preocupaciones. Solo unos pocos sobrevivían lo suficiente para retirarse con modestas pensiones a Inglaterra, de donde habían venido y con la que siempre habían soñado. Estos jóvenes que administraban la India británica eran más bien aburridos y poco interesantes. Después de un breve aprendizaje salieron a una misión propia para hundirse o nadar. Estos hombres eran hijos menores de pobres pastores sin perspectivas en casa y poco prestigio en la sociedad inglesa. Su salario era bajo y las oportunidades de saqueo o ganancia que sus predecesores habían disfrutado en los días de capa y espada de la Compañía de las Indias Orientales 100 años antes, para 1860 ya habían sido completamente eliminados, tanto por la ley como por la costumbre. Estos jóvenes sin formación, no muy brillantes,
y totalmente inexpertos dirigían distritos comparables en tamaño y población a pequeños países europeos. Y lo hacían prácticamente solos, con un mínimo de dirección y supervisión desde arriba. Algunos, por supuesto, se convirtieron en bajas, cayeron víctimas del alcohol y de las mujeres nativas, o el mayor peligro de todos, la pereza. Pero la mayoría hizo lo que se esperaba de ellos, y lo hicieron razonablemente bien. Dieron a la India por primera vez en su larga y trágica historia la paz, una medida de libertad y del hambre, y un poco de seguridad en la vida, el culto y la propiedad. Ellos administraban justicia imparcialmente y al menos en lo que a ellos respecta, honradamente y sin corrupción. Recaudaban los impuestos imparcial y equitativamente. No hacían política y al final naufragaron porque no tenían ninguna. Pero administraron y administraron bien. Esto fue escrito por Peter F. Drucker, ¿sí? En 1973. El libro The Father of Modern India, William Carey, el padre de la India moderna, William Carey, del que mi esposa Ruth y yo somos coautores, señala cómo la India adquirió el concepto de Estado de Derecho en colaboración con eruditos sánscritos como Raja Ram Mohan Roy. William Carey hizo el primer intento de codificar la ley hindú para que los jueces pudieran resolver las disputas con justicia y rectitud. Más de 4 décadas después, la Compañía de las Indias Orientales envió a Lord Thomas Babington Macaulay para que nos diera el Código Penal indio que aún controla nuestro sistema jurídico. El optimismo de Carey respecto a la posibilidad de cambiar el sur de Asia y su sentido de la responsabilidad merecen ser estudiados, ya que desencadenaron la revolución de la India. Vishal Manguwari, el 11 de octubre de 2023. Y ahí ven una foto de él y de su libro, el libro que dio forma al mundo. Bueno, hermanos, este es el papel o el artículo escrito por Vishal Manguwari. Espero que que les haya gustado y que hayan recibido beneficio y bendición de parte de parte del Señor a través del artículo. Yo creo que es de mucha importancia. Nos presenta una idea, una idea práctica de cómo reformar el sistema de educación aquí en este país y en nuestros países de Latinoamérica. Y la próxima vez voy a compartir con ustedes otra cosa de otro amigo mío y es otro líder del movimiento de Tercera Revolución Educativa, acerca de qué es un pastor académico, porque en el artículo Vishal mencionó esto, el pastor académico. Yo fui a un entrenamiento en la ciudad de Minneapolis, Minnesota, para saber más de esto. Y tal vez, si Dios permite, en la próxima vez les voy a compartir un poco acerca de esta idea de qué es un pastor académico, quién puede ser uno y cómo se entrenan, etc. Pero hasta entonces, que el Señor los bendiga. Gracias por acompañarnos.